¿Cómo están? Con mucho gusto de vernos como todos los miércoles en Camina con Meg, en estos días que son tan festivos, que son tan plenos, que son tan llenos de tanta comunicación. El día de hoy tenemos un programa por demás extraordinario, porque posiblemente igual tú tienes alguien que tiene este tema y no sabes cómo ayudarlo. El lenguaje es una herramienta muy poderosa y es fundamental en nuestras vidas. Es una ventana de nuestra mente, con nuestra conexión con lo que sentimos y comunicamos, nuestras ideas, nuestras emociones, eh, cómo comprender al otro y relacionarnos. Es a través de la palabra. Cuando el lenguaje se pierde, ya sea temporal o permanente, pues se produce un impacto profundo en el ser humano, donde, por supuesto, perdemos un poco de identidad y de autonomía. Esta capacidad, ¿no? Cuando se ve frustrada, entonces nos aislamos. En, en esto de la pérdida del lenguaje, nos recuerda nuestra fragilidad y complejidad de la comunicación humana. Y hoy tengo el privilegio y estoy muy contenta de hacer este programa que se llama Afasia cuando se pierde el lenguaje. Y tengo una experta, de verdad, una mujer dedicada de hace muchísimo tiempo a este trabajo. Ella es Paola González, que me parece que ahora que ustedes la escuchen, van a encontrar grandes herramientas porque el lenguaje como comunicación primordial requiere de muchas cosas. Déjenme les platico quién es para que sepan su trayectoria. Es terapeuta del lenguaje altamente especializada con un enfoque primordial en la rehabilitación de adultos que sufren de afasia, una condición que afecta el lenguaje después de un daño cerebral. Además de ser experta clínica, Paola ha publicado varios libros que abordan de manera integral el tema de la afasia y su rehabilitación. Su compromiso con la difusión del conocimiento y la mejora de calidad de vida de las personas afectadas es evidente en su obra. Como cofundadora de Afasia Contacto AC, Paola ha contribuido significativamente al establecimiento de un espacio de apoyo único en México para personas con afasia y sus familias. La experiencia docente de Paola se extiende a 3 universidades, donde ha compartido su conocimiento con futuros profesionales en el campo de la terapia del lenguaje. Su labor como ponente en más de 50 cursos y congresos, tanto a nivel nacional como internacional. Paola es miembro activo de 5 sociedades científicas relacionadas con su área de especialización. Esta es mi invitada de hoy, que le doy la bienvenida. De verdad, Paola, agradecerte tu presencia en el programa. Gracias. Al contrario, pues yo agradezco mucho el espacio, como siempre, y la oportunidad de hablar sobre un tema que es tan importante, tan poco conocido, además. Entonces, tener este espacio para charlar es muy importante y lo valoro muchísimo. Gracias. Paola, en tu trayectoria, ¿crees que esto de la afasia se está haciendo un poco más evidente o ya nos damos cuenta y recurrimos a la terapia? ¿Cómo ha cambiado en el tema del lenguaje? Porque es súper importante. Y yo me acuerdo que lo del lenguaje era con los niños, ¿no? Cuando tenían problema de lenguaje, cuando hablábamos de terapia del lenguaje era para que los niños pudieran la L, la R, que confundían palabras. Pero hoy por hoy, ¿cómo ves tú este tema de la fascia? Pues bueno, es algo que ha estado presente desde siempre. Por supuesto, ha acompañado al hombre desde que se utiliza la comunicación, porque, pues bueno, primero quizá vale la pena explicar un poquito más a lo que nos referimos por afasia, justo por el desconocimiento general que hay. Entonces, la afasia es una condición médica que se da después de una lesión cerebral que afecta justamente la región que tiene que ver con el uso del lenguaje y la capacidad de comunicar, porque sabemos que en el cerebro pues está organizado, por así decir, por partes, ¿no? Y hay partes que se dedican, digamos, más hacia el lenguaje, que es lo que estoy diciendo ahorita,
otras partes tienen que ver con el movimiento, otras partes tienen que ver con la visión, en fin. Entonces, ya digo, cuando existe una lesión cerebral que afecta estas partes relacionadas con el lenguaje, entonces la secuela después de que se da la lesión es una incapacidad para utilizar el lenguaje como lo estamos haciendo ahora, como lo hacemos de manera cotidiana. Entonces, esto es la fascia y es algo, por eso decía que ha estado presente desde siempre, ¿no? Ha acompañado al hombre desde que utiliza el lenguaje y claro que es algo poco conocido, como dices. Quizás sí se ha hecho más prevalente, me parece, conforme en tiempos más recientes, porque se están dando también una mayor cantidad de lesiones cerebrales por diferencias en los estilos de vida. Ahora, pues ya sabes, cada vez es más común que haya diabetes, que haya hipertensión, que haya sedentarismo, que haya mucho estrés por cuestiones laborales principalmente, en fin. Entonces, todas estas son causas, ¿no? Que pueden provocar y que provocan, de hecho, cada vez más y cada vez más también en pacientes más jóvenes, lesiones cerebrales por una embolia, por una hemorragia cerebral, que como repito, afecta a estas áreas que controlan el lenguaje y la capacidad de comunicar. Entonces, por eso digo que en un sentido sí me parece que la prevalencia va en aumento y también en aumento los casos de personas más jóvenes, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezaba a trabajar así hace 20 años, ¿no? En los hospitales, era mucho más común en adultos mayores que se presentara. Y ahora cada vez más encuentro a personas de 30, 40 años, ¿no? Con este tipo de lesiones y de problemáticas. Esta parte que dijiste que me llama mucho la atención, al final es que estamos en un mundo que reclama demasiado. Y tal vez por eso a los jóvenes les está pegando más, ¿no? Porque nunca es suficiente, no alcanzas a llegar, ¿no? El Ujú, nivel de competencia, el empujar, 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 hasta que yo creo que él dice stop para, ay, muere, ya no puedo más contigo. ujú, Ahora, cuando surge este problema de afasia, aquí hay muchas cosas que entran en juego. Una, el paciente que la tiene, que sufre la imposibilidad de comunicarse. ¿Cómo es tu acercamiento? Porque puede ser, como decíamos, puede ser temporal o puede ser permanente. ujú, ¿Cómo le haces? ¿Cómo lo regresas? ¿De qué herramientas te sirves para regresarlo a esta vida que continúa diferente? ujú. Pues bueno, claro que la respuesta depende mucho de la severidad del caso, porque como te puedes imaginar, la severidad varía mucho. Hay desde alteraciones que son ligeras, digamos, en donde hay una dificultad más o menos pequeña para encontrar palabras y para poder decir las cosas en orden adecuado y para comprender algunas cosas. Pero bueno, dentro de todo, sí se mantiene cierta capacidad de comunicación. Eso en un extremo, cuando es algo bastante benigno, pero por supuesto que nos podemos ir también al otro extremo en el que hay una incapacidad prácticamente total para hablar, que la persona no puede decir nada y también se le dificulta mucho comprender prácticamente todo lo que escucha. Y obviamente la mayoría de los casos caen en algún punto intermedio, ¿no? En donde les cuesta pues más o menos trabajo tanto la expresión como la comprensión, porque los dos procesos se afectan. Entonces, pues ya digo, entre estos extremos, depende del caso, también el pronóstico que hay y de la misma forma el tratamiento que se da. Lo que es cierto es que el apoyo siempre suele ser multidisciplinario, ¿no? Varios especialistas, por supuesto, que participan en él y el apoyo además no es únicamente para la persona que tiene afasia, sino también por lo menos para su familia, ¿no? Es un problema familiar, porque pues imagina que tengas una persona muy cercana, sea pues no sé, tu esposo, tu hija, tu mamá, ¿no? Que tenga esta dificultad. Entonces, afecta, por supuesto, al resto de las personas que están en ese núcleo familiar cercano. Entonces, por eso el apoyo se tiene que dar también hacia ellos.
La herramienta principal es la terapia del lenguaje, en donde se realiza pues toda una serie de ejercitaciones para ir trabajando de forma muy puntual las diferentes habilidades que se perdieron. Por eso el principal rehabilitador en este caso es justamente un terapeuta del lenguaje, idealmente, por supuesto, con experiencia en trabajo con adultos. Porque como bien dices, cuando pensamos en terapia de lenguaje, generalmente hablamos de terapia de lenguaje para niños y la mayoría de los terapeutas de lenguaje se dedican así a trabajar con niños. Pero bueno, en esta especialidad, como en todas, se van dando pues subespecialidades, ¿no? Y cada quien va tomando diferentes caminos, ¿no? Entonces, hay quienes nos decidimos por trabajar con adultos y es el especialista ideal. No es conveniente que lo trabaje, por ejemplo, un psicólogo, que muchas veces se va por ahí la familia ante el desconocimiento, tampoco un maestro, ¿no? De español o de alguna otra cosa que con las mejores intenciones podría tratar de enseñar de nuevo el lenguaje, pero bueno, es quien Sí, tiene, como digo, toda la competencia y la especialidad, es justo así, un terapeuta del lenguaje. sí, nosotros cuando sentimos que el otro está sufriendo, que está deprimido, que no se puede comunicar, yo lo que quiero es sacarlo de la depresión, Y sí, ¿no? por Que supuesto. luego a ver cuándo habla, pero por lo menos jalarlo aquí y ahora que esté mejor. En estos procesos, en tu experiencia, Paola, cuando tienes un paciente, vamos a poner en el intermedio, ¿cuánto tiempo le toma al cerebro? Y debe de ser bien individual, tampoco podemos globalizar, Ujú, pero como de referencia, ¿cuánto se hace? ¿Qué tipo de terapia? ¿Cómo lo abordas para que el otro también sienta que que va para un buen lugar, que tiene la ujú. esperanza? Porque lo que nos hace falta cuando perdemos algo es que nos digan que se va a componer. Y claro, sí, sí, sí. Este suele ser un proceso lento, por supuesto, y un proceso largo, y eso se les hace saber y entender tanto a los pacientes como a los familiares, porque una lesión cerebral no es cualquier cosa, por supuesto, y mucho menos cuando afecta el lenguaje, porque el lenguaje es sumamente complejo, ¿no? Hasta que no nos sentamos a analizarlo un poco, no nos damos cuenta de la complejidad que tiene, ¿no? La cantidad de palabras que utilizamos y todas las combinaciones posibles que hay para decir las cosas, la complejidad también gramatical que se tiene y que hacemos así como tan automática, ¿no? Y la posibilidad de decir las cosas de una forma y de la otra y también como con metáforas y también con chistes y también con ironías y, o sea, tiene muchísimos matices, ¿no? El lenguaje, mucha complejidad en ese sentido y por eso también es que es algo que toma tiempo rehabilitar, ¿no? De una forma paralela, yo luego les doy a entender, por ejemplo, cuando aprendemos un idioma distinto, nos toma años, ¿no? No es algo que empiezo ahorita a estudiar francés y ya lo domino en unos meses. Realmente para dominarlo y hablarlo como, o casi como un nativo, toma años, ¿no? Entonces, en ese sentido, se tiene que dar a entender, vamos, que es un proceso, como digo, largo y laborioso. Entonces, como bien dices, depende mucho de cada caso, pero normalmente la terapia toma varios años, ¿no? La rehabilitación. Pero lo importante también es entender que sí, por supuesto, que existe la posibilidad de recuperar, porque también nos pasa, bueno, iba a decir nos ha pasado, pero utilice bien el verbo nos pasa todavía que hay mucho desconocimiento sobre este tema y sigue habiendo muchos, incluso neurólogos y doctores, que siguen diciendo que pues no hay nada más que hacer, ¿no? O sea, Ya. dan como este diagnóstico de decir, bueno, pues la secuela después de lo que pasó es esta dificultad para hablar, pues ahora sí que a su casa y cuídenlo y ténganle paciencia y no hay como que más que hacer, ¿no? Sigue sucediendo. Y no es así, por supuesto. El cerebro tiene una gran capacidad de recuperación y de reaprendizaje, ¿no? Entonces, insisto que es un proceso sí lento y tardado,
pero se puede dar, ¿no? Y vamos viendo los avances de forma gradual, ¿no? No son, como digo, tan inmediatos, pero si comparo con hace un mes, con hace 2, con hace 3, por supuesto que entonces ahí sí se van notando con mucha más claridad las diferencias y el aumento en la capacidad de comunicación. Lo que decías, ¿no? El poder hilarlas, porque a lo mejor puedo decir sopa y solo sopa, y Ujú, me falta decir tengo ganas de sopa. ujú, En este proceso, y me gusta mucho que lo puntualices, para las personas que nos están viendo y están por ahí, tienen este tema en algún familiar, no me puedo dar por vencida porque así me dijo un doctor. no, Creo que tenemos tantas posibilidades y buscar. Hoy por hoy hay mucho donde buscar y por eso esta plataforma a mí me parece que la ofrecemos con eso. Entérate que hay otras posibilidades, que mm, no está todo perdido y posiblemente, y no lo sé, tú me dirás, aún en un permanente, la misma terapia le puede ayudar a comunicarse de otra manera. O sí, sea, por supuesto. porque ese es Ujú, el chiste. O sea, no es ya ni modo, ya te pongo ahí en el rincón y nada más quieres comer, o sea, como, ¿no? ujú, Porque eso le pasa a un ser humano y ya de por sí te inhabilita a decir lo que sientes. Pero si nadie te está entendiendo, si tus parientes no entienden que esto es un proceso de grupo, de aprendizaje y de comunicación de grupo, porque eso también yo creo, y me gustaría que nos explicaras también cómo se tiene que involucrar en el formato de darle un lugar al que está en ese tema, ujú, de paciencia, sí, de sí, sí. mucha paciencia, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que nos pasa, no nos damos tiempo. Ujú. Sí, 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 efectivamente, algo que abordamos, por eso te decía desde hace ratito que la fascia es en realidad un problema familiar. Entonces, la comunicación se da entre dos, ¿no? Necesariamente. Entonces, si podemos entrenar al que habla con la persona que tiene afasia para hacerlo de una manera más fácil, más clara, que facilite la comunicación, entonces ahí estamos dando, pues ya digo, unas herramientas que hacen que a pesar de que la persona que tiene dificultad para hablar no pueda hacer una oración completa y bien estructurada y como nos comunicamos normalmente, pero sí hay la posibilidad de un intercambio comunicativo que a fin de cuentas eso es lo más valioso, ¿no? Ya después la forma y ya sabes, como que la conjugación y la palabra exacta, eso puede venir después o tal vez no, como dices, en algunos casos se puede mantener de esa forma durante mucho tiempo, ¿no? Porque hay lesiones muy grandes, porque es una persona ya muy mayor que tiene todavía menos probabilidad de recuperarse porque su cerebro ya no tiene tanta facilidad de aprendizaje, etcétera. Pero siempre hay una forma, ¿no? De tener diferentes herramientas para que la persona pueda comunicar, pueda sentirse integrada, ¿no? Dentro de su núcleo familiar, ¿no? Y pueda seguir siendo parte de la vida, a fin de cuentas, ¿no? Pues eso es, por supuesto, muy, muy importante, ¿no? Y también en ese sentido hay una serie de formas adicionales, ¿no? De llevar la terapia y la rehabilitación, no solo con esta terapia de lenguaje, que ya decía que es, por supuesto, sí, la herramienta principal, pero además hay otras opciones, ¿no? Se pueden hacer, por ejemplo, musicoterapia, ¿no? Utilizando la música como una forma de comunicación, la arte terapia, ¿no? Que también por medio del arte se pueden comunicar muchísimas cosas, ¿no? La terapia grupal, por supuesto, cuando se puede convivir con otras personas que están en una situación similar y cada quien a su modo da a entender, ¿no? Y entre todos, por supuesto, que se crean grupos y momentos de empatía muy, muy importantes que ayudan también a que haya como un beneficio emocional y un bienestar general en los que están participando. En fin, ¿no? Como digo, hay Fíjate que aproximaciones adicionales. eso que dices adicional, que creo que es bien importante porque al final lo que queremos es la comunicación emocional, ¿no? Y a través del arte puedes plasmar frustración con los Ujú, colores, ¿no? O el tipo de pintura que haces o la música que te calma, te reconecta,
te sube las endorfinas, te pone de buenas, te Ujú. permite moverte. O sea, es que a veces, Paola, creo que se nos cierra el mundo ante un evento que nos sentimos incompetentes para lidiar con él, como paciente o como familiar. Familia. O sea, como hay una parte que dices, ¿y ahora? ¿Qué ¿No? hago? Y ahora, y por eso estás tú, ¿no? O sea, por eso te dedicas a esto, para dar estos recursos que son muchos, porque si alguien tiene el daño permanente, va a tener que tener estas referencias donde puede expresarse libremente. Y Ujú, aún en esto que dices, como una terapia de grupo, donde la comunicación no es la hablada, ujú. fluida, nada más saber que navego con otros que están en la misma situación, también me puede dar un empujón porque puedo Sí, ver pues. avances, Ujú, ¿no? O sea, para mí es como, si ya avanzó y ya avanzó, yo también, porque lo que hacemos es que nos guardamos. Creo que parte de este aprendizaje nuestro es que todo lo guardamos como si fuera un secreto, como esto es un grado de un defecto, que qué horror, ¿no? En vez de decir, eso tengo y a ver cómo lo voy resolviendo con ayuda, porque, híjole, qué importante la labor, esta labor tuya de tantos años, y además que le enseñas, porque necesitamos, como bien dices, muchas más personas ujú. capacitadas, porque si ha ido en aumento en jóvenes, no te quiero decir, cuando esos jóvenes pues sigan con su nivel de estrés, los que siguen, pues el nivel Ujú. de estrés no para, no ha parado, nos están exigiendo cada vez más. Entonces, este formato que unifica, creo que es el gran regalo de tu chamba. Yo creo que es el gran regalo. ¿Cuáles son para ti esos momentos que dices, vale toda la pena lo que estoy haciendo? Pues bueno, hay muchos, por suerte, ¿no? Es una labor, obviamente, que crea muchísimas satisfacciones y pues eso en diferentes niveles, justamente porque, como bien dices, no nada más me dedico al trabajo directo con las personas que tienen con afasia, que claro que lo hago todos los días, pero también, por ejemplo, en esta parte de la enseñanza, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido hay satisfacciones por todas partes, ¿no? Porque bueno, las principales y mayores creo que siempre son justo así las directas, ¿no? Cuando vas viendo junto con la persona que tiene el problema y junto con su familia que ya pueden decir más cosas y comunicar mejor y comprender más y escribir mejor de lo que lo hacían antes, ¿no? Y cuando pueden regresar al trabajo, por ejemplo, es así como grandes Ah, claro. triunfos, ¿no? O muchos más pequeños, pero que son igual de valiosos para cada quien, ¿no? No sé, de pronto me dicen, pude pedir algo en Amazon. Digo, ya sé que para Wow, muchos no es claro. nada, pero lo hice yo solo, ¿no? Y me metí y entendí, y pude poner y mi dirección y los datos. Es mucho más complejo de lo que, de lo que creemos. O pude irme en taxi, ¿no? Yo solo y no necesité pues que nadie más me acompañara. Entonces hubo la posibilidad de decirle al taxista, ¿no? A dónde quería ir y explicarle, aunque no fuera súper bien dicho, pero le da un nivel de independencia que es sumamente importante para la persona. Entonces, bueno, los triunfos como que son así en diferentes grados y en diferentes niveles, ¿no? Pero bueno, cada uno se vive pues justamente así como una gran meta, ¿no? Eh, Ahorita, ahorita que Ujú. dices esto de que puedo pedir lo que yo quiero en Amazon o donde sea, a ver, ¿en qué nivel está el lenguaje? Porque pensé, entonces yo podría estar escribiendo lo que estoy sintiendo, pero esa conexión del lenguaje con la parte expresión escrita no está conectada tampoco. Normalmente hay una equivalencia entre la dificultad para hablar y para leer y escribir. O sea, quiero decir, las dos modalidades se afectan igual. Es algo muy natural, ¿no? Pensar, los familiares también les sucede todo el tiempo y cuando acaban
llegar al hospital y ven que la persona no puede comunicarse, es sumamente común dar que le den algo para escribir, ¿no? Así, bueno, no me lo puedes decir, entonces escríbeme. Pero bueno, muy pronto se dan cuenta, por supuesto, de que tampoco lo pueden hacer, porque no se afecta en sí la capacidad para hablar en el sentido de que no puedan articular las Ajá. palabras. Para algunos es así, por supuesto, y además les cuesta trabajo articular, pero esto en sí no es la afasia, ¿no? Afasia es cuando se afecta como esta parte central del lenguaje. Sí, está la idea de lo que quiero decir, también por eso es tan frustrante, ¿no? Saben sí lo que quieren decir y saben que el nombre de los, bueno, o sea, a lo que se refieren, vamos, los objetos y las cosas y las personas, las ideas están ahí, ¿no? Pero la dificultad es encontrar las palabras y ordenarlas adecuadamente para poder establecer un mensaje como se hace normalmente, ¿no? Y esto sucede independientemente de la modalidad, en ese sentido, independientemente de si estas palabras las voy a decir o las voy a escribir. Por eso digo que es como un problema central del lenguaje, ¿no? Y entonces hay este paralelismo, ya comentaba, en donde si hay una dificultad grande para nombrar las cosas y para expresarse de forma oral, también lo va a haber de forma escrita, ¿no? Entonces, las dos cosas se van trabajando también de forma paralela y de forma paralela normalmente suelen ir mejorando, ¿no? A la par. ¿Qué estímulo exterior? O sea, ahorita se me ocurrió, ves una película donde hay un intercambio, tampoco la lectura. Sí, no, tampoco la lectura, O sí, sea, se lo ven, pero afecta. no están entendiendo nada de lo que pasa ahí. Pueden entender muchas cosas porque mucha de la comprensión se da no por el lenguaje, sino, pues bueno, por los gestos y los movimientos, las secuencias, por supuesto que todo eso lo Ajá. siguen bien, ¿no? También, por ejemplo, cuando hablan con otra persona, y por eso es de lo que enseñamos a los interlocutores, ayuda mucho justo todo este lenguaje no verbal, Corporal. ¿no? Los gestos, exacto, todo lo corporal los gestos que hacemos, tanto faciales como también con las manos y como bien dices, con todo el cuerpo y así, todo eso lo pueden entender muy bien, no hay dificultad, ¿no? Pero algunas de las palabras, de nuevo, depende del nivel, puede sí costar mucho trabajo entenderlo, ¿no? Y como dices, a lo mejor en una película puede ser que comprenden la idea general, ¿no? Pero ya muchas de estas como pequeñas cosas que se dicen nada más en los diálogos y que no se pueden cachar tan fácilmente por las expresiones o por la música que acompaña las escenas y demás, muchas de esas cosas sí que cuesta trabajo que las comprendan. Y como bien dices, la lectura y sobre todo, por ejemplo, en una película que van pasando bien rápido, ¿no? Los subtítulos, pues bueno, eso es algo que toma bastante tiempo poderlo recuperar en la mayoría de los casos. Sí, claro, por eso decías del arte terapia, porque no tiene nada que ver con escritura, No. ¿no? Y la música es más como otros sentidos que están conectados, Sí, otras formas de comunicar. Ujú. ¿no? Eh, yo de verdad celebro muchísimo, una, que estés en el programa, que lo demos más abiertamente a conocer, porque tienes razón, eh, por desconocimiento es como guardar las cosas en el closet. Y ya, se descompuso y ni modo, ¿no? Así va a ser para Sí. siempre. Cuando Ujú. hay muchas posibilidades de ayuda, ahora más que nunca. Tú llevas muchísimos años trabajando, capacitando, ¿no? Dando conferencias, o sea, diciéndole a los demás, por favor, apoyemos a los que están en ese tránsito, a regresarlos a una vida, voy a decir sana, pero una vida completa, donde pueda recuperar lo que perdió de alguna manera, de alguna Ujú. manera. Es muy, sinceramente, es muy esperanzador, ¿no? Ujú. Poquito a poco, como dices, es como aprender a hablar. Pues sí, un bebé se tarda un par de Años igual. años y luego otro año y luego ya lo quieres callar, pero ¿no? Es palabrita, no ma, 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 y así te lo llevas. Y pues es
un acto de gran paciencia y yo creo que es un apostolado, ¿eh? Este trabajo tuyo sí es un servicio al otro yo siento que es de otro nivel, ¿no? Porque estás viendo desde adentro lo que necesita el ser, el alma, es como estar atrapado y no poder decir, ayúdenme, ¿no? O sea, no tener cómo, la impotencia, la vulnerabilidad y cómo lidiar y cómo enseñarle al que va a tener que estar practicando la comprensión de esto, del nivel de vulnerabilidad del otro para tenerle paciencia, ¿no? Porque yo creo que cualidades que tienes que desarrollar. Sí, 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 por supuesto, es algo para lo que en general nadie está equipado, ¿no? Por supuesto, ¿no? Hasta que ya toca que está uno en esta situación y entonces, como bien dices, hay que desarrollar muchas cosas, ¿no? Hay que desarrollar mucha paciencia, por supuesto, mucha empatía, ponerse en los zapatos de la otra persona también ayuda mucho. Y bueno, aprender, toca aprender un poco de todo, ¿no? Diferentes formas de comunicar, de expresar, para que se comprenda con mayor facilidad, ¿no? Y pues sí, hay como muchos cambios de roles también en la familia, nuevas responsabilidades que tienen que asumir, nueva organización en cuanto a, pues desde el hecho mismo de llevar y atender en las diferentes terapias que se tengan que dar, el apoyo que se tiene que dar en casa, ¿no? Como hay ciertos ejercicios, ¿no? Que se pueden realizar en casa también para que el avance vaya siendo mejor. Entonces, pues todo esto se tiene que incorporar al día al día. Entonces, sí, por supuesto que los cambios que se dan son muchos, son súbitos, además, porque estas son cosas que suceden de un día para otro, que toman siempre desapercibidos. Entonces, también en ese sentido es que siempre tratamos de apoyar y cuidar a la familia porque sabemos la posición tan difícil en la que están, ¿no? Y pues todo el apoyo que ellos también necesitan, ¿no? Igual hacer talleres y pláticas y diferentes apoyos para los cuidadores y para los familiares, porque pues ellos también requieren toda, como ese apapacho, ¿no? Es lo que te iba a decir, acá también el punto importante de cuidar al que cuida, que Ujú. aprenda a cuidarse, ¿no? Porque también siento que muchas personas que cuidan, pues se dedican Se al otro, descuidan. se descuidan y a ti no te puede pasar muchas cosas porque entonces, ¿quién cuida, no? Ujú. Sí, sí, sí. Y en esto, cuando dices estos talleres, es como para que se exprese lo que Ujú. cada quien está pasando, su experiencia, su impotencia, que se descargue la parte emocional. Sí, 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 y bueno, además de este espacio justo así de descarga emocional, pues es también para compartir, ideas, ¿no? Y estrategias y cosas que han Lo que a mí sí me funcionado. sirvió. Exacto, sí, sí, sí. Claro. Yo cómo hice cuando estaba en una situación similar y qué sirvió y qué no sirvió, y entonces, pues justo así, compartir experiencias, esto además, por supuesto, guiado por personas que tienen experiencia, ¿no? En este tipo de apoyo familiar, ¿no? Y entonces es guiar, ¿no? Dar diferentes posibilidades, ¿no? Y de qué forma se pueden cambiar algunas cosas, ¿no? Y sugerencias para que pues la convivencia y la forma de manejar diferentes cuestiones que van surgiendo sea mejor, más eficiente. Oye, cuando hay niños con un papá que le dio un derrame, ¿cómo los involucran a los niños a este tema? ¿Cómo le haces? Sí, con los niños, bueno, es diferente porque para los niños, digo, depende también de la edad, pero lo pueden ver, por eso digo que depende de la edad. Cuando son muy chiquitos, lo pueden ver como algo casi que natural, ¿no? Porque como que no tienen tanto recuerdo de cómo era antes, de cómo podía hablar antes. Y los niños de pronto son muy intuitivos, ¿no? Como en su forma justo de comunicar y pueden utilizar mucho todo esto que te digo, ¿no? De señalar y de decir y de hacer dibujitos, ¿no? Para que apoyen, en fin, como que son muy creativos y tienen como que muchas formas en las que pueden comunicar y dar a entender las cosas. Y también con los niños se puede tener una convivencia
más allá de las palabras, como que más comúnmente y más natural, ¿no? Quizá que con los adultos. Entonces, bueno, se pueden, no sé, ir al parque simplemente y estar jugando en los columpios y con la pelota y lo que sea. Todo eso no necesita lenguaje, ¿no? No importa. O podemos sentarnos y hacer dibujos y lo ayudamos a hacer rompecabezas y demás. Y en este tipo de cosas tampoco importa que no hubiera tanto lenguaje. Por eso digo que se puede haber con los niños muchas formas de comunicar y de convivir que naturalmente puedan darse sin el uso de tanto lenguaje. Entonces, por eso de pronto la convivencia con los niños puede ser incluso más sencilla que con otros adultos, ¿no? Porque entre adultos, pues ahí sí la mayor parte del tiempo convivimos de forma verbal, ¿no? Y entonces también por eso en ese sentido muchas veces los amigos se empiezan a ir en realidad porque no saben cómo comunicarse, ¿no? O sea, yo he tenido o tengo este amigo desde hace tanto tiempo, pero siempre que hablamos o siempre que nos vemos, hablamos, ¿no? Y Claro, platicamos y te digo una cosa y tú me dices otra y bromeamos y me das un consejo y te cuento esto. En fin, todo el tiempo es a base de la comunicación, ¿no? Entonces, cuando se quita esta posibilidad, pues entonces cada vez resulta más difícil y entonces, pues, no sé cómo hacerle, no te entiendo, no me entiendes, pues mejor nos vemos ahora sí que después. claro, Y por eso es tan común, ¿no? Que las personas que tienen esta dificultad, que tienen afasia, empiezan a sentir también muy solos. mucho aislamiento, ¿sí? Y mucha soledad. De ahí que surjan este tipo de grupos de otras personas con afasia, en donde sí, teniendo toda la empatía y todas tantas cosas compartidas, brinda la posibilidad, ¿no? De que se mantenga la expresión de formas mucho más allá de que el lenguaje mismo, ¿no? Y por eso también es tan importante dar a conocer lo que es la fascia, ¿no? Este tipo de plataformas y de charlas siempre las agradezco mucho, ¿no? Porque así quien pudiera conocer a alguien, ¿no? Que tenga este problema, pues termine de comprender bien qué es lo que está pasando con esa persona, ¿no? Y se dé cuenta de que sí que tiene posibilidad de comunicarse, ¿no? Y es cuestión nada más de buscar formas diferentes de hacerlo y que comprendan también que es un problema específicamente de lenguaje, ¿no? La persona sigue siendo la misma, ¿no? Sigue estando ahí, Claro. claro. No lo puedes ya decir y comunicar como antes, pero conserva, por supuesto, sus recuerdos y su forma de ser y su humor, ¿no? Y su personalidad y todo lo que compartían antes, ¿no? Entonces, es muy importante seguir ahí con ellos y para ellos, ¿no? Y Claro. tratar de mantener esa unión y pues seguir compartiendo la vida, ¿no? Tanto como sea posible. Pues yo tengo un enorme agradecimiento por que nos lo platicas. Yo te voy a decir la verdad, no tenía ni idea. O sea, me suena problema de lenguaje, pero no el nivel de frecuencia que está sucediendo, porque piensas que siempre en la gente más grande, ¿no? Que ya vivió, Ujú. pero está pasando en No. jóvenes. Y entre más sepamos y más herramientas tengamos para ayudar. Al final es para el servicio y porque tampoco sé si me va a pasar a mí, ¿no? Sí, por Vivo supuesto, todos cancelado, estamos pero pues expuestos. estamos Ujú. expuestos. Entonces, Sí, sí, sí. saber que hay recursos y que hay remedios, que sí hay remedios, que uno puede seguir la vida poquito a poco para regresar hasta donde se pueda llegar, pero que no se pierda a esta persona, que nada Ujú. más es que dejé de comunicarme porque se me olvidaron las palabras. Ujú. Nada más, Claro, aquí sí, sigo sí, sí, yo. lo Esa demás es la está parte ahí, por importante, aquí supuesto. sigo yo, que eso me Ujú. parece extraordinario. Mi Paola, Sí. yo te doy las gracias infinitas por estar en el programa, de verdad, mil gracias por tu tiempo y por tu labor extraordinaria, tu corazón dedicado a este servicio, que tantos deben de agradecer profundamente, de todos los que han pasado a través de ti, tu terapia. Qué padre, la verdad, y que tu enseñanza, porque pues estás creando generaciones nuevas con más recursos, porque cada vez habrá más recursos para recuperar. Ujú. Gracias, de verdad.
No, 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 insisto, el agradecimiento siempre es mutuo, ¿no? Cualquier espacio en donde se pueda hablar de este tema, yo lo valoro muchísimo, ¿no? Y pues eso, que más y más personas sepan lo que es la fascia y cuántas posibilidades de recuperación y de acompañamiento hay. Mil gracias, de verdad, Gracias muchísimas a ti. gracias. Pues así terminamos un programa más reflexivo, ¿no? A veces saber cosas también nos ponen a meditar lo que para nosotros es tan común, tan fácil. Yo pienso, yo vivo de las palabras, ¿no? A través de toda mi vida hablo de una u otra manera, que de pronto no lo tuviera, sí hay posibilidades de recuperar. Siempre hay formas y esto es lo más esperanzador de este día. Espero que a ti te haga mucho sentido. Pásala muy bien. Nos vemos la próxima semana. Brilla siempre.